queremos redondear el número dado al valor del lugar indicado. Así que primero queremos redondear esto a los cientos. Así que el primer paso es indicar qué dígito está en este valor de lugar. Bien, aquí están las décimas, así que estas 5 estarían en el valor del lugar de los centésimos. Y luego el dígito a la derecha nos dice que debemos redondear o redondear. Si es 4 o menos, redondeamos. Si es 5 o más, redondeamos. Así que este 7 nos dice que redondeemos, lo que significa que aumentamos este 5 a un 6 y salga de los dígitos restantes. Entonces tendremos 15.66. Y es importante que no incluyamos zeros extra aquí al final porque indicaría que rodeamos a un valor de lugar diferente. Tenemos 15,66 como nuestro valor redondeado. Ahora queremos redondear al valor del lugar de miles, así que comenzaremos determinando qué dígito está en este valor de lugar. Tenemos los décimos, los cientos, y aquí está el valor del lugar de miles. Este 2 al derecho de los 7 nos dice que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. Y porque es un 2, vamos a redondear hacia abajo. Lo que significa que lo mantendremos como un 7 y dejaremos los dígitos restantes. Tenemos 15.657, y salga de los dígitos restantes. Aviso como dejando este dígito como un 7 y saliendo de estos dígitos, disminuimos el valor de este número y por lo tanto redondamos hacia abajo. Tenemos 15.667. Ahora necesitamos pagar la atención cercana a estos dos últimos ejemplos. Este es el 10 y este es el décimo. Así que el valor de 10 lugares está realmente a la izquierda del punto decimal, aquí. Así que el dígito a la derecha es un 5. Lo que significa que vamos a redondear, así que aumentamos este 1 a 2, esto es reducido a 20. Ahora aviso sobre este ejemplo, teníamos que incluir este 0 aquí, porque estamos a la izquierda del decimal. Tan redondo a los 10, este número reduce a 20. Y para el último ejemplo, iremos a los dientes, que sería el valor de este lugar aquí. El dígito a la derecha es un 5, de nuevo, vamos a redondear. Así que cambiamos el 6 a un 7, y dejamos los dígitos restantes a la derecha. Tenemos 15.7.